sustancia gris periférica que corresponde a la corteza cerebral. La corteza cerebral es el grosor de sustancia gris que cubre a toda la superficie del cerebro. Se pliega, como ven ustedes, gracias a los surcos profundos, las fisuras y los surcos de segundo orden, de tercer orden, que dan la lobulación, la segmentación, las circunvoluciones, etc., ¿no? Esta corteza cerebral, entonces, si nosotros extendiéramos en un solo plano, abarcaría algo así como 2.000 centímetros cuadrados de superficie. Que esos 2.000 centímetros cuadrados de superficie, a ver, hagan un cálculo, métanlo al interior del cráneo. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que plegarlo, ¿no es cierto? Tienen que arrugarlo, para decir de una manera, y para que entre dentro del cráneo. Eso es lo que sucede con la corteza cerebral, entonces. Esta corteza cerebral o manto cerebral de otros autores, simplemente son denominaciones, es el lugar donde se hace conciencia de todas nuestras funciones, aquellas que hemos hablado al principio, las emociones, el razonamiento, la inteligencia, la investigación, los sentimientos, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, esta corteza tiene un grosor variable. En la parte motora, vamos a señalar más adelante, el área 4 de Brodmann es gruesa, de unos 4 a 4,5 milímetros, mientras que de ahí hacia abajo, adelante y atrás va disminuyendo poco a poco hasta alcanzar 1,5 milímetros en la parte occipital. Bueno, pero eso es en cuanto a sus caracteres generales. Esta corteza cerebral tiene 6 capas que aquí en este cuadro está representado. Una capa, la más superficial, una capa externa de células granulosas, ¿no? Son pequeñas células estrelladas, ¿no?, fusiformes, horizontalizadas, conectadas todas con múltiples ramas. Luego tenemos una capa que se llama la capa, es la capa molecular, perdón, la capa molecular, y es la capa granulosa interna. Esta capa granulosa interna está formada por células piramidales pequeñas. Luego tenemos la capa piramidal interna. Esta es otra capa de células piramidales, como estamos viendo. Luego tenemos la capa granulosa interna. Más profundamente tenemos la capa piramidal interna o de las células gigantopiramidales de Bell's. Estas células gigantopiramidales de Bell se encuentran generalmente en el área motora, ¿no? De ahí viene la vía piramidal. Y luego la más profunda, las células fusiformes. En ese sentido tenemos la capa molecular, la granulosa externa, la piramidal externa, la granulosa interna, la piramidal interna, y de células fusiformes la capa más profunda. Y de esa manera está formado la corteza cerebral, esta corteza cerebral en estas 6 capas de la superficie a la profundidad, 6 capas de diferentes tipos de células que determinan las funciones de conciencia, de conexión, de la inteligencia en el ser humano. Evidentemente, el ser humano es muy complejo y estas células hacen pues que sus funciones sean muy específicas, ¿no? Vamos a ver enseguida. Ahora, conviene saber que esta corteza cerebral también recibe fibras y emite fibras, es decir, recibe las fibras aferentes y emite fibras eferentes. Las fibras aferentes son las que vienen del tálamo óptico, generalmente son proyectivas, que van de aquí, se dirigen y corresponden a las vías ascendentes, ¿no es cierto?, que nosotros hemos visto, por ejemplo, la vía espinotalámico anterior, espinotalámico lateral, que aquí desde el tálamo óptico van a llegar hasta la corteza cerebral, a los centros corticales como corresponde. Pero también la corteza cerebral emite fibras aferentes, que se dirigen
Unas, fíjense, son de tipo de asociación. Estas fibras van de un lóbulo a otro lóbulo del mismo hemisferio, asocian, ¿no? Por ejemplo, entre el frontal y el occipital, como vamos a ver, entre el parietal y el occipital, entre el parietal y el frontal, etc. Es decir, las funciones que se están dando en cada uno es comunicada al resto de los lóbulos, pero de acuerdo a las características del órgano. Por ejemplo, de la visión. Viene desde el lóbulo frontal con la coordinación de los movimientos oculares y va hasta el centro de la visión que está en el occipital, por ejemplo, ¿no? Entonces se llaman esos vías de asociación. Otras fibras son las comisurales, es decir, que comunican el lado derecho con el lado izquierdo, el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo a través de este puente que hemos denominado el cuerpo calloso, ¿no? Y por esa razón se llaman comisurales. Entonces, estas fibras comisurales hacen que el cerebro derecho, mejor dicho, el hemisferio derecho sepa lo que está haciendo el hemisferio izquierdo y el hemisferio izquierdo sepa lo que está haciendo el hemisferio derecho. ¿De acuerdo? Entonces, es las características. Y finalmente, las fibras aferentes son las fibras proyectivas también, que corresponden a las vías descendentes, las córtico-espinales, las córtico-nucleares, que hemos dicho, que ya hemos hablado entre las vías piramidal y extrapiramidales. Bueno, con esas consideraciones, vamos a ver ahora dónde se encuentran las áreas en la corteza cerebral y qué funciones cumple, dónde se conectan. En primer lugar, diremos que el cerebro, en la corteza cerebral, existen alrededor de 10 millones de neuronas. No estoy diciendo que deben ser 10 millones, sino alrededor, pueden ser más, ¿no? Pero tomamos como punto de referencia 10 millones de neuronas que reunidas unas con otras, es decir, sinapsadas, hacen la sinapsis varias veces, hacen pues 100.000 sinapsis, ¿no? Eso significa esto es muy importante, esto significa la gran conexión que tiene entonces el cerebro. Y este estudio de este número de neuronas se debe a Santiago Ramón y Cajal, que lo tenemos acá, que es el precursor de la neurología, ¿no? Es el premio Nobel de Medicina y Fisiología en el año 1908. Bueno, en ese sentido, entonces, nosotros nos vamos a dedicar a ubicar las áreas que van a determinar funciones. Si bien se han encontrado ya alrededor de ciento y tantos áreas, nosotros vamos a hablar de las más principales, ¿no? Y sin embargo, a pesar de ya tener más de 100 áreas identificadas, el cerebro aún todavía no está terminado de estudiar. Con esa alternativa, diremos entonces que el lóbulo frontal que tenemos aquí, este lóbulo frontal, sabemos que está por delante de la cisura de Rolando o central que hemos dicho, todo este lóbulo frontal con circunción frontal superior, frontal media, frontal inferior y frontal ascendente o central o pre-rolándica, ¿no es cierto? La mayor parte del área pre-rolándica, esta, corresponde al área 4. El área 4 o el área 4 de Brodmann es el área motora de excelencia. Desde aquí parten las vías proyectivas córtico-espinales, es decir, la vía piramidal, la vía motora, aquella que desde el inicio nosotros hemos conocido, la vía motora, ¿no? Córtico-espinal. Bien, delante de la vía córtico-espinal de la área motora por excelencia, tenemos en el surco precentral, que es la bifurcación de los surcos primarios, superior e inferior, que es este, ¿no? Tenemos una pequeña franja que es el denominado área 4S, que es área psicomotora, de inhibición psicomotora.
En realidad así se denomina esa área. Bueno, no tiene mucha explicación esa área, por eso solamente lo mencionamos. El área 6 comprende la primera circunvolución frontal ascendente, la segunda y la tercera circunvolución. Todo esto es el área psicomotora, ¿no? El área psicomotora. Esta área psicomotora corresponde a la coordinación de los movimientos innatos y adquiridos. Corresponde a los innatos, lógicamente, a los que vamos a desarrollar después durante la formación del nuevo ser, y los adquiridos después del nacimiento. Ambas características del movimiento van a ser coordinadas a medida que va desarrollando su cerebro. Y por eso se va a dar entonces los movimientos elegantes o coordinados según las características del individuo también. No todos tienen un caminar elegante, pero sí esto debe dominar esos movimientos de coordinación innatos y adquiridos. Área, entonces, psicomotora o área premotora, porque está delante de la motora. Luego, por delante de todo, de las circunvoluciones frontales, tenemos el área 9, el 10, el 11, el 12, el 13 y el 14, inclusive en la cara inferior. Son una serie de áreas que es el área prefrontal. El área prefrontal hay que diferenciar de la premotora o psicomotora que hemos dicho, el área 6. Este es el área prefrontal. El área prefrontal es el área de la atención. El área que regula el humor, el carácter, la personalidad del individuo, ¿no? Es el área del yo psíquico, Me estoy refiriendo a todas estas áreas, 9, 10, 11, 12, del yo psíquico. Es decir, es el área de la función del pensamiento, ¿no? De la atención. Este es el área de la atención. Bien. En la parte media de la circunvolución frontal media tenemos una pequeña área específica, ¿no? Es el área de los movimientos conjugados de los ojos. Y a eso se refieren los movimientos voluntarios a través de los músculos extrínsecos del ojo. ¿Y qué significa el movimiento conjugado de los ojos? Significa que ambos ojos tienen que moverse en la misma dirección. Si se dirigen la pupila mirando hacia el lado derecho, ambos tienen que dirigir a ese lado. Si es al lado izquierdo, ambos al lado izquierdo, ¿no? Si es arriba, igual, si es abajo, igual. Lo cual hace que los dos vayan en forma paralela. La visión vaya en forma paralela, se llama conjugado de los ojos. Pero su lesión en esta área determina qué cosa. Determina que esos movimientos conjugados no se produzcan. Mientras un ojo esté mirando a un lado, el otro está mirando al otro lado, ¿no? Eso es entonces la desorganización que se produce cuando hay una lesión de esta área que se llama el área del movimiento voluntario de los ojos o conjugado de los ojos. Bueno, estas áreas que hemos dicho de la atención, si se lesionan, el individuo es desinhibido, ¿no? Si no tiene atención, no está atendiéndonos, entonces es desinhibido. Bueno, en el pie de la segunda circunvolución frontal, aquí está en un color diferente, no tiene numeración aún todavía y es el área de la escritura, del movimiento escrito, ¿no? De la forma en que nosotros podemos utilizar los movimientos de la mano para escribir. Es el centro de la escritura. Lógicamente, cuando se lesiona esto, el individuo no puede escribir, ¿no? El centro de Exner se llama, el centro de Exner. Bueno, nos bajamos ahora un poco hacia
la parte inferior del lóbulo frontal y encontramos acá en el pie de la tercera circunvolución el área opercular y el pie de la frontal ascendente. Tenemos el área 44 y el área 45 que están en relación con el lenguaje. Principalmente el área 44, que es el lenguaje articulado. ¿Y qué significa el lenguaje articulado? Lo que estoy haciendo yo en este momento, ¿qué estoy haciendo? Estoy hablando, estoy articulando palabras. Entonces estoy haciendo funcionar mi área 44 y secundariamente el área 45. Entonces, la persona que es afectada en el área 44, porque es una área motora, entonces, ¿qué va a hacer? Se ha de volver mudo, no va a poder articular palabras porque sus músculos, en este caso de la laringe, de la lengua, etcétera, van a estar obstaculizados, no va a poder hablar. Lo propio si el área 4 es afectada, ¿qué va a suceder con el individuo? Se va a volver paralítico, ¿no es cierto? La hemiplegia o la parálisis completa también se puede dar si son en ambos hemisferios. Entonces, lo que ocurre con el lóbulo frontal. Hemos hablado del área motora, el área psicomotora, prefrontal, del movimiento conjugado de los ojos, de la escritura y del lenguaje articulado. Pasamos a ver esto, que es el lóbulo parietal. Y el lóbulo parietal también tiene sus áreas. Perdón, antes de ir al lóbulo parietal, la circunvolución frontal ascendente, el área 4 de Brodmann, se llama, se está, mejor dicho, ubicado las áreas motoras de todo nuestro cuerpo en esta forma, ¿no? De acuerdo a la gran cantidad de movimiento que realizan sus músculos, entonces las áreas son también más grandes. Por ejemplo, los músculos de la mano se utiliza más, entonces hay muchas más áreas para la mano, para el pulgar, en la cara lo propio, y más abajo, donde está el centro del lenguaje articulado, vuelvo a repetir, aquí está la lengua y aquí está la laringe, ¿no? Donde se produce el movimiento de la articulación de la voz. A esto se llama el homúnculo motor de Penfield y de Rasmussen, ¿no? Así se denomina a esta forma de esquematizar el área 4 de Brodmann. Bueno, ahora sí pasamos al área parietal. En el parietal nosotros tenemos varias áreas también, de las cuales veremos esta área que se llama parietal ascendente, que está detrás de la cisura de Rolando o central, es postcentral o postrolándica. Y tenemos a las áreas 3, 1, 2, 3, 1, 2, en franjas verticales, el 3, toda la extensión, el 1 y el 2. Así son estas áreas que corresponden al área de la sensibilidad general. Aquí van a llegar todas las áreas, las áreas táctiles, epicríticas, protopáticas, termoalgésicas, la propioceptiva consciente, es decir, todas las sensaciones que por la vía ascendente hemos llegado hasta aquí, ¿no? Eso de la vía de la sensibilidad. Su lesión de esta área nos va a determinar, lógicamente, la pérdida de la sensibilidad. Uno no va a sentir el dolor, la temperatura, ni el tacto, ¿de acuerdo? Entonces es el área sensitiva por excelencia. La circunvolución parietal superior, que tiene el área 5 y el área 7, más el área 40 que viene de la circunvolución parietal inferior, viene a ser el área del reconocimiento por el tacto de los objetos. A través de esto nosotros podemos reconocer el tacto, ¿no? Y se llama el área esterognósica o somatognósica. Somatognósica, esterognósica. ¿Por qué? Porque nosotros podemos reconocer mediante el tacto la forma, el volumen, el tamaño de los objetos. Y eso se llama esterognosia.
Detrás del área 40 tenemos el área 39, que es esto. El área 39 es el área del yo físico. Recuerden que aquí adelante era del yo psíquico. Ahora tenemos el yo físico, que es la ubicación en el espacio del cuerpo, de nuestro cuerpo. Aquí se va a determinar la parte de la ubicación en el espacio del cuerpo. ¿A través de qué? A través de la conexión de las vías sensoriales, vale es decir, la vía visual, la vía auditiva, ¿no? La vía auditiva y también la vía táctil, epicrítica. Y eso nos determina el tacto, ¿no? Eso nos determina entonces la ubicación espacial que tenemos de nosotros. Es decir, yo, por ejemplo, me encuentro sentado. Estoy diciendo que me encuentro sentado. ¿Por qué? Gracias al área 39. Estoy diciendo cómo estoy. O estoy parado, o estoy en la calle, o estoy donde. Y nos está ubicando la ubicación en el espacio de nuestro cuerpo. Eso se llama del yo físico, por eso. Bueno, en la parte inferior de la circunvolución parietal ascendente, nosotros tenemos el área 43. El área 43 está en relación con la vía sensitiva y sensorial del gusto. Es el centro primario del gusto, porque aquí se encuentran los músculos de la lengua. Está la lengua, ¿no es cierto? Por eso también entonces la sensibilidad se encuentra aquí. Bien, eso es en el lóbulo parietal. ¿Qué tenemos en el lóbulo temporal y occipital? Pero antes de ir a esos lóbulos, también tenemos en el área 321 el homúnculo sensitivo, que tiene la misma característica, ¿no? El homúnculo sensitivo que corresponde a la sensibilidad que nosotros hemos indicado. Áreas, mejor dicho, del lóbulo temporal. Tenemos aquí varias áreas también. En primer lugar, tenemos el área 41, que es el centro primario de la audición. El centro primario de la audición tiene que ver entonces con la audición. Luego tenemos el área 22 y 42 que se encuentran en la circunvolución temporal superior, que corresponde al área psicoanalítica. Interviene en la captación de la palabra. Como este es el área primaria de la audición y aquí se hace la captación de la palabra, por eso es psicoanalítica. Su lesión determina la sordera psíquica, es decir, el individuo escucha, pero no interpreta lo que está escuchando. ¿Ah? Eso es. En la circunvolución temporal inferior tenemos el área 21. El área 21 es el área de los movimientos reflejos auditivos, es la sinestesia auditiva, ¿no? Su lesión, entonces, el individuo, aunque escuche, aunque le estén gritando detrás su nombre, él como está lesionado de su lesión, no está interpretando y no se ha de mover. Entonces, por eso se llama de los movimientos reflejos auditivos. En la circunvolución temporal inferior tenemos esto, que es el área 20. El área 20 tiene que ver con la captación de la melodía. Es probable que los músicos, los que interpretan la música, los que tienen un ritmo muy elegante en el bailar, en el cantar, etcétera, está desarrollado en ellos, ¿no? Es el área de la melodía, de la captación de la melodía. ¿De acuerdo? Es lo que sucede en el lóbulo temporal. Y finalmente tenemos el lóbulo occipital en la parte posterior, cuya cisura calcarina es importante. Esta cisura calcarina es esta. A los lados de la cisura calcarina tenemos el centro de la visión primaria, ¿no? De la visión primaria. Es la captación de las imágenes que en general nosotros estamos realizando. A los lados del área 17 tenemos el área 18, tanto arriba como abajo de la cisura calcarina,
y es el área de los movimientos reflejos oculares. Eso tiene que ver también con con los movimientos conjugados del ojo que hemos visto en el lóbulo frontal, ¿no? Y más periférica tenemos el área 19, tanto hacia arriba como abajo, que corresponde al área de la interpretación de las imágenes, el color, la forma de la imagen que nosotros estamos hablando. Si nosotros tendríamos la lesión del área 19, entonces el individuo vería, pero no podría decirnos qué es, ¿no? ¿De qué objeto se trata? ¿De qué color? ¿A qué distancia se encuentra? Es la sordera psíquica, se llama así, la sordera psíquica. Lógicamente, la lesión del área 17 y 18 y 19, que es el área de la visión en general, cuando se lesiona, el individuo queda ciego, ¿no? Pero en forma específica, si hay lesión solamente del área 19, entonces no hay la interpretación de la imagen. Si es el área 18, entonces no hay reflejos de tipo visual. Y el área 17, que de la impresión primaria de la visión. Bueno, todo eso sucedió en el lóbulo occipital, que también se refleja en la parte externa del hemisferio. También podemos tener 17, 18, 19 en su parte externa, ¿no? Pero estamos viendo aquí en la cara interna con mayor especificidad. Y finalmente, en el lóbulo temporooccipital, en el gancho del hipocampo, tenemos el área 34 y 28, que corresponde al área de la olfacción primaria, olfacción de la interpretación también de los olores. Gracias a ello, nosotros hacemos conciencia de qué tipo de olor estamos percibiendo. Eso tiene que ver con la gran circunvolución límbica de Broca, que es todo esto. Eso vamos a ver más adelante. Solamente aquí estamos indicando el área primaria de la olfacción, ¿no? De la interpretación de los colores. Bien, jóvenes, esto es la clase de hoy. Hay una tarea en ese sentido. Aquí tenemos un cerebro del anfiteatro que estuvimos trabajando hace algunos años, ubicando el área sensitiva, el área motora, premotora, ¿no? El área opercular. Y lo mismo acá, tenemos el pliegue curvo, del lío físico, etc. No hemos terminado de hacer este trabajo. Bueno, ya se ha destruido este cerebro también. Es una imagen que yo tomé en ese instante. Bueno, con esta explicación, la tarea que viene es el siguiente. Ustedes en su esquema que tienen en el texto, logren ubicar las áreas que hemos señalado, pintando inclusive respectivamente en la parte de la corteza cerebral. Eso es lo que les corresponde entonces hacer a ustedes como ejercicio de la ubicación, de la localización de las áreas cerebrales. ¿De acuerdo? Muy bien. Hacia algún